Una mujer mayor de piel negra es humillada por una empleada racista en un banco, tratada como si no tuviera derechos. Pero lo que nadie sabía es que ella era la mayor accionista del banco. ¿Qué pasará cuando descubran su verdadero poder? ¿Será suficiente para hacer que paguen por su desprecio? La luz del sol se filtraba suavemente por las ventanas del banco, reflejándose en las mesas de mármol y en las paredes pulcras. Afuera, la ciudad bullía con su ritmo constante, pero en el interior del edificio todo parecía calmado y ordenado. Excepto por una escena que estaba a punto de estallar. La mujer mayor, vestida con un sencillo pero elegante vestido de lino blanco, entró al banco con paso firme. Su piel era de un tono marrón profundo, como el chocolate oscuro, y su cabello, ya canoso, estaba recogido en un elegante moño. A sus 70 años, tenía una presencia que no pasaba desapercibida. Nadie podría haber adivinado que la mujer que caminaba hacia el mostrador, con sus ojos serenos y su porte distinguido, era una de las mayores accionistas del banco. Su nombre era Dolores Martínez, y aunque no necesitaba que los demás lo supieran, había decidido ser discreta sobre su verdadera influencia en el lugar. Al acercarse al mostrador, la joven empleada, una mujer rubia de unos 30 años, la miró con una mezcla de impaciencia y desdén. No era raro que las personas mayores tardaran un poco más en entender los procesos, y mucho menos lo era el hecho de que, con su acento y su apariencia, Dolores no encajara en el perfil de cliente ideal para el banco. ¿En qué puedo ayudarte, señora?, preguntó la empleada, sin mirarla directamente a los ojos, como si fuera una mera carga. Dolores, que había sido muy paciente durante años con la actitud de las personas, sintió una pequeña punzada de molestia. Pero no dijo nada. En lugar de eso, se inclinó ligeramente hacia el mostrador y, con voz suave, explicó su solicitud. Necesitaba transferir una suma considerable de dinero a una de sus inversiones en el extranjero. La joven, al escuchar la cifra, frunció el ceño. Era una cantidad que superaba lo que la mayoría de los clientes de esa sucursal manejaban. Su rostro se tornó arrogante, y aunque Dolores no lo percibió de inmediato, la empleada ya había comenzado a formar una opinión. ¿Está segura de que tiene suficiente saldo?, la mujer preguntó con una risita burlona, como si no creyera en la capacidad de Dolores para manejar tal cantidad de dinero. La incomodidad en el ambiente se volvía palpable. Dolores lo notó y, por un momento, sintió un nudo en el estómago. Sí, estoy segura, respondió con calma. Pero la empleada no se quedó satisfecha con la respuesta. Con un tono aún más altanero, y sin vergüenza, continuó. Lo siento, señora, pero las personas como usted, bueno, no suelen tener la educación financiera para manejar tales sumas. Quizás alguien de su familia debería encargarse de esto. Las palabras flotaron en el aire como una daga invisible, y Dolores sintió un hormigueo de rabia en su pecho. En lugar de reaccionar impulsivamente, respiró hondo, contuvo sus emociones y sonrió levemente. Soy perfectamente capaz de manejar mi propio dinero, joven, dijo, casi en un susurro. Pero la empleada, sin saberlo, acababa de cruzar una línea. Al momento, Dolores dio un paso atrás y sacó su teléfono móvil. Marqué un número conocido, su voz firme y controlada, pero esta vez con un ligero tono de autoridad que la joven empleada no había detectado antes. Sí, por favor, conecten con el director de operaciones. Es urgente. La empleada, que ahora veía a Dolores de una manera completamente diferente, se sintió incómoda. Su actitud había sido excesiva, y empezaba a notar algo extraño en el comportamiento de la mujer. Intentó disculparse, pero Dolores ya estaba inmersa en la conversación con alguien en la línea. A los pocos minutos, un hombre alto, vestido con un traje oscuro y una expresión grave, apareció de la nada. Era el director de la sucursal, un hombre que conocía a Dolores muy bien, aunque no de una manera obvia para los empleados. Él la saludó con una cortesía que dejó a todos boquiabiertos. ¿Está todo en orden, señora Martínez?, preguntó, dirigiéndose directamente a ella con una reverencia casi imperceptible. La joven empleada, confundida, observó cómo la situación cambiaba de forma dramática. La mujer que había menospreciado no solo era una clienta VIP del banco, sino la mayor accionista de la institución. La sala se quedó en silencio. Permítanme mostrarles, continuó el director mientras le pedía a la empleada que se retirara, visiblemente nerviosa, a otro lado de la oficina. La joven, sintiendo la presión de la situación, bajó la cabeza y trató de justificar su actitud, pero la mirada de Dolores la paralizó.
Con el teléfono en mano, Dolores habló con firmeza, detallando cada transacción y resolviendo el asunto en cuestión con una destreza que dejaba claro que, aunque se mantenía en un perfil bajo, su influencia no era nada pequeña. La empleada, que no sabía con quién realmente había estado tratando, miró a la mujer mayor ahora con una mezcla de sorpresa y arrepentimiento. Pero Dolores, que ya había perdonado en su corazón, no permitió que su enojo se reflejara en su rostro. Con una sonrisa cálida pero firme, le dijo al director: «Creo que la transferencia está lista, ¿verdad?». «Así es, señora Martínez». «Todo en orden», respondió el director, con una mezcla de respeto y cautela. La joven empleada observaba, humillada, sin poder creer lo que acababa de suceder. Pero Dolores, sin hacer ningún tipo de comentario adicional, se dio la vuelta, caminó hacia la puerta y se despidió con una sola frase que resonó en la sala: «La próxima vez, asegúrate de saber con quién hablas antes de hacer suposiciones». La puerta del banco se cerró suavemente detrás de Dolores, dejando una atmósfera tensa en la oficina. La joven empleada, aún en shock, no podía dejar de mirar al director, que permanecía en su lugar con una expresión que oscilaba entre la incomodidad y la preocupación. «No sabía», murmuró ella, incapaz de articular más palabras, mientras veía cómo el director le lanzaba una mirada fría. «Sí, lo sé. Ya he hablado con recursos humanos. Esto no se repetirá, créeme», respondió el director, mientras sus ojos aún seguían fijos en la puerta por la que Dolores había salido. Luego, con una voz más suave, añadió: «Nadie, y repito, nadie, debe ser tratado de esa manera en este banco. Especialmente alguien que tiene la importancia de la señora Martínez». La joven empleada, visiblemente avergonzada, se quedó callada. No era solo la importancia de Dolores lo que la había sorprendido, sino también la manera en que había manejado la situación. La mujer mayor, con esa calma imponente, había mostrado una gracia que ella misma jamás habría esperado tener en una situación similar. Mientras tanto, Dolores caminaba lentamente hacia su automóvil, el viento jugando con los pliegues de su vestido. No sentía que necesitara hacer más alboroto. La humillación de la empleada era suficiente para hacerle entender la lección. A lo largo de su vida, había aprendido que la paciencia, combinada con el conocimiento de su propio valor, siempre le otorgaba una ventaja. En su caso, la gente solía subestimarla, pensando que era solo una mujer mayor con una vida tranquila. Pero, como había demostrado hoy, sus raíces estaban profundamente sembradas en la tierra del poder y la experiencia. Cuando subió a su coche, el sonido del motor arrancó de manera suave. Miró por el retrovisor y sonrió para sí misma. Había tenido muchas batallas en su vida, pero nunca había perdido la compostura. No era esa su forma de actuar. El dinero, la influencia, el poder no debían ser usados como una herramienta de humillación, sino como una oportunidad para enseñar a otros el verdadero valor de las personas. De todos modos, ella no buscaba venganza, solo justicia. El coche comenzó a moverse y Dolores giró la cabeza, mirando hacia el horizonte. El banco, ese lugar que había sido un símbolo de su éxito, ya no le importaba tanto. Lo que realmente le importaba era haber demostrado, no solo a la joven empleada, sino a todos los que alguna vez la habían subestimado, que el valor de una persona no se mide por su edad, su apariencia o el color de su piel. El viaje de Dolores estaba lejos de haber terminado. Había tomado una decisión años atrás, no se retiraría hasta ver un cambio real en la sociedad. Y ese cambio comenzaba, como siempre lo había hecho, desde lo más cercano a ella. Al regresar a su hogar, después de un día largo, Dolores se retiró al estudio. Un espacio lleno de libros, recuerdos de su historia personal y papeles que, a simple vista, podían parecer insignificantes. Pero para ella, cada uno de esos documentos representaba una lucha ganada. Se sentó frente a su escritorio y, mientras veía su reflejo en el vidrio de la ventana, murmuró para sí misma: «Este es solo el comienzo». Pero no sabían aún que la verdadera batalla, la más grande, estaba por llegar. Apenas había comenzado a mover las piezas. Esa misma noche, Dolores se quedó despierta más tarde de lo usual. Había pasado años reflexionando sobre las injusticias que enfrentaban las personas como ella, pero nunca se había sentido tan impulsada como ahora a hacer algo al respecto. Sabía que los cambios sociales no ocurrían de la noche a la mañana, pero creía firmemente que cada acción, por pequeña que fuera, contaba. Con el teléfono en la mano, comenzó a buscar información. No estaba buscando algo trivial,
sino datos específicos, estrategias legales, iniciativas sociales y movimientos que pudieran ayudar a amplificar su voz. Sabía que su influencia en el banco ya era considerable, pero no quería limitarse a un campo tan pequeño. Dolores pensaba en grande. Pensaba en el futuro, en lo que podía construir no solo para ella, sino para quienes nunca habían tenido la oportunidad de hacer oír sus voces. De repente, una llamada entró. Era el director de la sucursal, el mismo hombre que había estado presente esa tarde. Señora Martínez, lamento mucho la situación de hoy, dijo, su voz tensa. Quiero asegurarle que hemos tomado medidas internas. La empleada ya ha sido suspendida mientras se realiza una investigación. No queremos que esto se repita. Dolores sonrió con suavidad, pero no mostró emoción en su rostro. Era una respuesta que no le sorprendía, pero que sí le parecía insuficiente. Eso está bien, pero ¿qué pasa después? Preguntó, con calma pero con una claridad tajante. ¿Qué harán para cambiar la cultura dentro de su banco? No se trata solo de una acción aislada, se trata de un patrón que necesita ser transformado. Me gustaría ver un programa de sensibilización real, no solo medidas disciplinarias. El director guardó silencio por un momento, como si las palabras de Dolores tuvieran el peso de una sentencia. Estaba pensando en eso, señora Martínez. Estoy dispuesto a proponerlo, pero necesitaré su ayuda para que esto tenga peso. ¿Estaría dispuesta a participar activamente en el diseño de un programa de diversidad e inclusión dentro de la institución? Dolores no dudó. Sabía que esa era una oportunidad única, una oportunidad para hacer una verdadera diferencia. Claro, estaré involucrada. Y quiero que sea más que solo un programa superficial. Quiero que se implementen medidas reales que cambien la forma en que las personas como yo son vistas dentro de este sistema. No solo por lo que represento económicamente, sino por lo que somos, personas con historia, con experiencias, con el mismo derecho a ser respetadas. El director aceptó, y Dolores sintió que, por fin, estaba tomando el control de la situación de una manera más amplia. Pero su mente no dejaba de trabajar. No bastaba con que el banco tuviera políticas nuevas, no bastaba con que la empleada fuera sancionada. No. Dolores quería algo que dejara una huella en la sociedad, algo que pudiera inspirar a otros a luchar contra el racismo y la discriminación que aún persistían de manera insidiosa en muchos rincones del mundo. A medida que avanzaban los días, Dolores comenzó a reunirse con expertos en derechos humanos, con líderes de organizaciones sociales y también con otros accionistas del banco que, como ella, comprendían el peso que tenían en la industria financiera. Su objetivo era claro: establecer un fondo de inversión para apoyar a comunidades marginadas, especialmente aquellas lideradas por mujeres de color, para promover el acceso a la educación, la sanidad y, sobre todo, la posibilidad de crear empresas propias. Su iniciativa comenzó a ganar fuerza. Varios medios locales comenzaron a hablar de ella, y las noticias sobre su influencia en el banco comenzaron a difundirse, no solo como la historia de la mujer mayor que había sido insultada, sino como la de una mujer que, sin perder su dignidad, había utilizado su poder para provocar un cambio verdadero. Pero no todos veían con buenos ojos lo que Dolores estaba haciendo. Algunos de los otros accionistas del banco comenzaron a sentirse incómodos con la dirección en la que ella estaba llevando a la institución. Para ellos, las políticas de inclusión y diversidad eran una amenaza al statu quo, un reto a las prácticas que habían mantenido el sistema financiero intacto durante años. En una de las reuniones más importantes con los altos ejecutivos, uno de los accionistas más influyentes, un hombre de negocios conocido por sus métodos poco convencionales y su enfoque agresivo en el mercado, se enfrentó directamente a Dolores. No entiendo qué pretendes hacer con todo esto, señora Martínez, dijo, con una sonrisa fría. El banco ha funcionado perfectamente bien durante años sin que tengamos que involucrarnos en problemas sociales. Estamos aquí para generar dinero, no para hacer activismo. Dolores, con su característico aplomo, lo miró fijamente a los ojos. Su respuesta fue directa, sin vacilación. Lo que pretendo, señor, es algo mucho más grande que solo generar dinero. Estoy aquí para cambiar el mundo. Y si eso significa que debo transformar la manera en que un banco opera, entonces lo haré. Porque al final del día, el dinero solo tiene valor si está al servicio de algo más grande: la justicia, la equidad y el bienestar común. El hombre, visiblemente irritado, se levantó de la mesa y, sin decir más, abandonó la sala.
Dolores permaneció en su lugar, su mirada fija en el resto de los accionistas. Aunque sabía que la resistencia sería feroz, estaba dispuesta a luchar por su causa. No solo por ella, sino por todos los que, como ella, habían sido ignorados, marginados o tratados como si no importaran. Con el apoyo de los que compartían su visión, Dolores estaba preparada para un enfrentamiento que podría redefinir la forma en que el banco operaba, y quizás, solo quizás, cambiar algo más grande que eso. La batalla apenas comenzaba. Las semanas siguientes estuvieron llenas de tensiones y maniobras en los pasillos del banco. Dolores se enfrentaba a una resistencia cada vez mayor de algunos de los accionistas más poderosos, que veían sus iniciativas como una amenaza directa a sus intereses. Pero ella no se dejaba amedrentar. Con cada reunión, con cada propuesta que lanzaba, su presencia se volvía más imponente. Los cambios no fueron fáciles, ni rápidos. Sin embargo, Dolores sabía que las batallas más importantes no se ganaban de inmediato. Su lucha se extendió más allá del banco, comenzó a trabajar con organizaciones no gubernamentales, convocó a conferencias y seminarios sobre igualdad racial y de género. Y promovió un cambio de mentalidad que trascendiera las paredes de las instituciones financieras. Su visión era mucho más amplia que simplemente crear un programa de inclusión dentro de un banco. Ella quería una revolución en la forma en que las empresas y los gobiernos trataban a las personas marginadas. Mientras tanto, la joven empleada que había insultado a Dolores, ahora suspendida, comenzó a reflexionar sobre su comportamiento. Durante su tiempo fuera del banco, se dio cuenta de lo equivocada que había estado al juzgar a la mujer mayor. A través de su propio proceso de autoconocimiento y educación, entendió que el racismo no siempre se muestra de forma abierta y violenta, sino que se esconde en pequeños gestos, en comentarios aparentemente inocentes, y que esos actos tenían un impacto real en las vidas de las personas. El sentimiento de vergüenza y arrepentimiento la consumía, pero también la impulsaba a cambiar. Cuando fue llamada de nuevo al banco, se presentó con una actitud diferente, más humilde y dispuesta a aprender. Dolores, por su parte, continuaba su lucha. Después de meses de arduo trabajo, de discusiones tensas y de negociaciones difíciles, comenzó a ver los frutos de su esfuerzo. El banco adoptó nuevas políticas de diversidad, implementó fondos de inversión para apoyar a las comunidades desfavorecidas, y abrió espacios de diálogo dentro de la institución para educar a los empleados sobre el racismo y la discriminación. En su último gran encuentro con los accionistas, Dolores se levantó, consciente de la batalla que había librado. Su voz resonó firme y clara en la sala de juntas. Hoy no celebro una victoria personal, sino una victoria para todos los que no han tenido voz. Hemos dado un paso, pero el camino no termina aquí. Este es solo el principio. Necesitamos seguir trabajando, no solo para cambiar el banco, sino para cambiar la sociedad en su conjunto. Los accionistas, algunos aún reticentes, comenzaron a aplaudir. Aunque no todos estaban completamente de acuerdo con ella, no podían negar el impacto que había causado. Dolores había logrado algo que muchos pensaban imposible, transformar un gigante financiero desde adentro, no solo con poder, sino con principios sólidos. Al final de esa reunión, Dolores salió del edificio del banco con una sensación de satisfacción, pero también de reflexión. Sabía que aún quedaba mucho por hacer, que la lucha por la justicia social no se ganaba con un solo paso, sino con miles de pequeños actos de resistencia y valentía. En casa, al final del día, se sentó frente a su ventana, mirando la ciudad iluminada. Había dado un giro importante en su vida, un giro que iba más allá del dinero y la fama. Había tomado lo que le habían hecho, lo que le habían dicho, y lo había convertido en algo mucho más grande. El cambio, al fin y al cabo, no solo dependía de lo que ella podía lograr, sino de lo que otros pudieran aprender de su ejemplo. Y mientras pensaba en ello, Dolores se dio cuenta de que, en última instancia, el verdadero poder no estaba en el dinero, ni en las grandes instituciones, sino en la capacidad de cambiar corazones, de influir en las mentes y de dejar una huella que perdurara mucho más allá de su tiempo. Con esa paz interior, Dolores cerró los ojos y se permitió un momento de respiro. La batalla había sido dura, pero, por fin, sentía que el mundo comenzaba a ver a las personas como ella no solo con respeto, sino con una nueva comprensión. Y, de alguna manera, sabía que eso era solo el principio de una revolución que, aunque silenciosa, estaba haciendo ruido en cada rincón del mundo. Si este video te gustó, tienes que ver estos otros videos donde te contamos las historias más impactantes e injustas sobre racismo que han dado un giro inesperado. Dale clic ahora y nos vemos allí.
No olvides suscribirte, dejar tu like y un comentario.